Jueves 2 de enero de 2020, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV con lo más importante del acontecer nacional e internacional. Aquí empezamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicita a Ecuador que acoja las medidas cautelares a favor del ex vicepresidente Jorge Glass para proteger sus derechos. El exfuncionario se encuentra detenido desde el 2 de octubre de 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra preso en la cárcel de Cotopaxi tras ser sentenciado 6 años de cárcel por verse involucrado en delitos de corrupción con la empresa constructora brasileña Odebrecht. El documento difundido a través de la cuenta de Twitter de Fausto Jarrín, abogado de Glass, recoge las solicitudes que el organismo internacional hace a Ecuador. Entre ellas está: que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Jorge Glass, particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos. La comisión de la CIDH da un plazo de 15 días al Estado para que adopte las medidas cautelares acordadas. Sobre Jorge Glass, actualmente pesa una orden de prisión por supuesta malversación de fondos públicos en la adjudicación del campo petrolero Zingue y está procesado por concusión en el caso Sobornos 2012-2016. El documento de la CIDH fue aprobado el 31 de diciembre de 2019 y difundido el 2 de enero de 2020, informó Valeria Navarro. Este viernes se conocerá quiénes son llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Entre los procesados se encuentra el expresidente Rafael Correa. Existe incertidumbre en la defensa técnica de algunos involucrados. Quizás muchos permanecen con los dedos cruzados y no es para menos, ya que este viernes Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, dará a conocer su resolución sobre a quién de los 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016 llama a juicio. Diego Correa es abogado de la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Él no se muestra optimista. No creo que haya existido un control jurisdiccional suficiente dentro del proceso. Todo lo solicitado por la Fiscalía ha sido acogido por la doctora Camacho, por lo cual no tengo mayor esperanza en que dicten un auto de sobreseimiento. En Sobornos, que inició como arroz verde, se pretende establecer supuestos aportes económicos privados no justificados para campañas electorales en el correísmo, a cambio de la contratación pública. Marcelo Dueñas tiene esperanzas para sus defendidos, la asambleísta Viviana Bonilla y el ex legislador Cristian Viteri. Si se actúa en justicia, en derecho, si es que se actúa de manera objetiva e imparcial, la señora jueza tiene que dictar auto de sobreseimiento en razón de que Fiscalía no pudo sustentar los argumentos, no pudo sustentar la acusación. Entre los investigados se encuentran los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, este último actualmente detenido por otros procesos legales. Los exministros Walter Solís, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, que cuenta con arresto domiciliario, la ex jueza constitucional Pamela Martínez, quien se desempeñaba como su asesora Laura Terán. Las dos han decidido colaborar con la justicia. A ellos se suman representantes de empresas privadas. No tenemos claro cuáles son las acciones que ha cometido cada uno de los procesados. Nunca se determinó individualmente cuál fue el acto u omisión que realizó cada uno de las personas implicadas. Se presume que por soborno se movilizaron cerca de 10 millones de dólares. La Procuraduría General del Estado reclama como reparación integral 23,3 millones de dólares. En el evento de que existiera algún indicio de delito, la Fiscalía tenía que trabajar bien, hacer bien los deberes, la tarea y estructurar muy bien una posición de Fiscalía que no se le caiga al piso, como en efecto ha sucedido. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, todo este tiempo defendiendo su tesis. La existencia de una estructura criminal. La lectura de la resolución se la conocerá este viernes a las 9 de la mañana, informó Héctor Romero. Paola Pavón retomó oficialmente sus actividades en la prefectura de Pichincha. Pavón aseguró que el correísmo se prepara para las próximas elecciones. Esto lo dijo frente a simpatizantes que la esperaban a la entrada del Consejo Provincial.
Pueblo unido jamás será vencido. Al puro estilo de campaña electoral, Paola Pavón fue recibida por simpatizantes del correísmo en los bajos del Consejo Provincial de Pichincha, centro de Quito. Este jueves Pavón oficialmente retomó sus actividades, luego de haber permanecido 71 días detenida por supuestamente intentar desestabilizar al gobierno nacional en las protestas de octubre. Regreso con la firme convicción de mi inocencia. Regreso con la fortaleza de haberme sentido respaldada por todos ustedes y por el pueblo de Pichincha. A través de un micrófono, la prefecta se dirigió a los presentes, anunciando que enfrentará la justicia y queriendo ganar más espacio en la palestra política. Porque nosotros vamos a enfrentar en las urnas, sin violencia. No somos militantes de la violencia, somos militantes de la vida, somos militantes de la paz, somos militantes de la democracia. Virgilio Hernández, quien también es investigado por rebelión, descartó tener vínculos con la jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Paglova Guerra, quien revocó la prisión preventiva y dispuso la utilización del grillete electrónico y presentarse periódicamente ante la autoridad competente. Para él, Pavón y Cristian González. Yo no la conozco personalmente, nunca he tenido, en los años en los que fui funcionario público, asambleísta, nunca tuve contacto con ella. Creo que lo que hizo la jueza más que revocar es que frente a la reformulación, que ese es un hecho al que se olvida, frente a la reformulación tiene que nuevamente analizarse cuáles son las medidas cautelares. Sin embargo, el proceso legal continúa y Pavón logró no ser despojada del cargo, informó Héctor Romero. De manera cuestionada, la Asamblea Nacional envió al registro oficial la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, por lo que varios de los nuevos impuestos empezaron a regir desde este 1 de enero. Sin embargo, expertos consideran que el actuar de la legislatura puede generar una demanda de inconstitucionalidad. A vísperas del Año Nuevo, la Asamblea puso un alto a su descanso y se convocó para resolver un vacío legal sobre el mecanismo de promulgación de la nueva norma tributaria. Y es que los legisladores, al tratar el veto presidencial de esta ley, dejaron al aire el articulado que tiene que ver con el cobro de impuestos a los dividendos que entregan las empresas a inversionistas en el extranjero. Para subsanar este error se planteó una moción en la que el Pleno se allanaba la propuesta del Ejecutivo. Teniendo en cuenta que esta Asamblea ha conocido y ha aceptado la disposición general quinta del proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria. Y así fue, el 31 de diciembre la norma fue publicada en el registro oficial. Tanto en la ley como en la Constitución también establece algunos mecanismos, por lo tanto, al ser el Pleno el máximo organismo que pueda interpretar o pueda resolver sobre estos temas, hoy el Pleno ha resuelto ya. Sin embargo, algunos de los legisladores cuestionaron este proceder, pues caería en la ilegalidad. La Asamblea el día de hoy se arrogó funciones que no le competen. Lo que debía mediar aquí entonces son los 30 días para que pase por el Ministerio de la Ley y que esto entre en vigencia el 14 de enero del 2020. Claro que esto significaba que el gobierno se quedaba sin los impuestos. Y con lo mismo coinciden dos expertos constitucionalistas quienes afirman que el camino tomado por la Asamblea no está de acuerdo a la ley. En ningún momento se establece la existencia de una resolución como la que aprobó la Asamblea. Ya esa ley tributaria o esa ley económica urgente, más allá del contenido de su articulado, ya ha nacido con un notorio y notable vicio de inconstitucionalidad formal que deberá ser corregido por la Corte Constitucional en su momento a través de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. De existir una demanda de inconstitucionalidad, la norma no dejaría de estar en vigencia sino solamente la parte pertinente. Sin embargo, aunque la ley no lo establece explícitamente, no se descarta una repercusión jurídica en contra de los legisladores que votaron por la moción del pasado 30 de diciembre. Informó Carolina Basante. La salida del Ecuador de la OPEP no tendrá ningún efecto positivo o negativo en el comercio de crudo internacional e incluso en la producción del país. Para varios analistas, la decisión que busca mejorar los ingresos económicos y aumentar la producción de barriles de crudo debe ir acompañada de una política petrolera que convenga a los intereses nacionales.
Ecuador desde el inicio de 2020 salió oficialmente de la OPEP, esto luego de su reingreso al organismo en 2007. La decisión del gobierno tomada hace 3 meses atrás es criticada por René Ortiz, quien fue secretario general de la organización. No le encuentro un justificativo técnico, no le encuentro un justificativo soberano, no le encuentro un justificativo económico. Creo que es puramente político. Y claro, la declaración del gobierno, en el sentido de que es por sostenibilidad fiscal, a mí no me convence. Pero en lo concreto, el estar dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, según los expertos, no afecta en ningún sentido la producción de crudo y mucho menos el mercado internacional. Pasa absolutamente nada, somos un productor marginal en la producción de petróleo en el mundo. Somos la mitad del 1% de la demanda mundial de petróleo. Apuntan estos entendidos que la OPEP no limita ni limitó en ningún momento la cantidad de barriles de crudo a producir el país. Aún en las resoluciones de reducción de la producción, hay excepciones. Hay países de la OPEP que están con excepción. ¿Y por qué le digo eso? Porque las resoluciones de la OPEP son recomendativas. Solo recomiendan. No exigen, no hay penalizaciones, no hay retaliaciones. De ahí que la expectativa de producir 700,000 barriles no tendría nada que ver con las cuotas fijadas por la OPEP. Cuando hemos dejado de producir lo que presupuestamos y lo que planificamos, no puede estar dentro del OPEP, sino por las restricciones socioambientales y por la falta de presupuesto que el Ministerio de Finanzas no le dio dinero a Petroamazonas. Para poner un ejemplo, el año pasado le quitaron 407 millones de dólares que necesitaba Petroamazonas para seguir invirtiendo en los campos. El estar fuera de la OPEP brinda, según Tandazo, el pretexto para que se busque que las operaciones en diferentes campos petroleros las hagan empresas privadas, algo que no comparte, pues dice que el costo de producción en promedio duplica al que ejecuta la empresa estatal. Que estando en la OPEP o fuera de la OPEP, el tema es el mismo. El tema es creer en el Ecuador, el tema es creer en la propia empresa estatal, que produce a un costo de producción de $17.24 promedio cada barril, mientras las empresas petroleras extranjeras que están en el Ecuador le cuestan al Estado que les pague más o menos el doble, $30-35 por cada barril de petróleo. En este sentido, el exsecretario de la OPEP cree que con el fin de conseguir mejores resultados y más que nada liquidez para esta labor, sí se debería monetizar varias de las operaciones extractivas de crudo. Puntos que una vez el Ecuador ha salido de la OPEP, deberán analizarse por el gobierno. Informó Javier Rosero. Cumplido el plazo, se espera que el Ejecutivo envíe el veto a las reformas al Código de la Democracia. En el Consejo Nacional Electoral, la expectativa de que se acojan los principales cambios es grande, sobre todo a puertas del año electoral. El pasado 3 de diciembre la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia, luego de meses de intensos debates y contratiempos. En los cambios planteados destacan la reforma en el método de asignación de escaños, las políticas de paridad de género, el control del gasto electoral y sanciones a la violencia política contra las mujeres. Estos cambios, según el consejero José Cabrera, son importantes, pues dibujan un nuevo escenario para las elecciones de 2021. A nosotros nos interesaría eso, de todas maneras tenemos que respetar la decisión del Ejecutivo, del señor presidente. Aunque también admite que hay aspectos que quedaron pendientes y deberán ser tratados en otro paquete. Nosotros igual presentaremos luego del proceso electoral para que sean tratadas, no sé si para el 2023 o para el 2025. Es una propuesta que tenemos que hacer como función electoral, como lo hicimos en estas conjuntamente incluso con el Tribunal Contencioso Electoral. En las próximas horas está previsto el envío del veto presidencial a la Asamblea, luego irá a la Comisión de Justicia, en donde se tratarán las observaciones y se remitirá un informe no vinculante al Pleno. Todo esto en un plazo máximo de 30 días, informó Carolina Basante. Miles de extranjeros podrán votar en las elecciones presidenciales del 2021. Estos cuentan con al menos 5 años de residencia en el país y cumplen con los requisitos de registro.
Se va armando el rompecabezas para las elecciones presidenciales del 2021 y desde el Consejo Nacional Electoral, organismo rector de los comicios, se informa que los extranjeros residentes en el país podrán sufragar, eso si se inscriben en el registro electoral, es decir, no serán empadronados de forma automática. Los extranjeros hoy tienen que pronunciarse sobre su interés en participar en las elecciones en este país, a diferencia de lo que estaba vigente anteriormente, que era que el registro civil automáticamente los incorporaba. Pues para que un extranjero pueda ejercer su derecho al voto, tiene que cumplir con 2 requisitos indispensables. La facilidad para que puedan inscribirse y a través del pasaporte verificar el tema de que han estado viviendo en el país legalmente, residiendo en el país legalmente, al menos los 5 años que indica la ley. En este marco, el consejero José Cabrera asegura que es muy probable que el organismo envíe brigadas a las embajadas y consulados para que los extranjeros puedan cumplir con este requisito. ¿Cuándo y de qué horas a qué horas van a estar las brigadas en los diferentes consulados y embajadas para que puedan inscribirse? Y es que dentro del organismo existen cuestionamientos. De su lado, Enrique Pita, consejero, asegura que lo que se pretende es evitar el malestar entre los extranjeros, pues en las elecciones de marzo de 2019 se redujo el padrón respecto de los empadronados para la consulta popular del 2018. La disminución se debió a un proceso de depuración que ejecutó el CNE, lo que ha causado reclamos. Muchos de aquellos hoy están demandando a la institución porque dicen que irregularmente fueron sacados del padrón. Este es un asunto serio, porque los derechos adquiridos de aquellos se vieron conculcados. Lo que se pretende, según dicen, es mover las fichas adecuadamente y así poder garantizar un proceso electoral transparente, informó Marilyn Jaramillo. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte les contamos. Lamentable, una roca gigante cayó sobre un vehículo municipal en Quito. Hay una víctima mortal. Además, un niño de 10 años rescató a 6 pequeños que se quedaron atrapados dentro de un automotor. ¿Cómo lo hizo? Se lo contamos luego de la pausa comercial. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. En la avenida Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, una enorme roca cayó sobre un vehículo de uso municipal. Una de las personas afectadas falleció horas más tarde en una casa de salud. Todo pasó cerca del mediodía. En este vehículo viajaban 4 empleados municipales del servicio aeroportuario, entre ellos una mujer. En el sitio, los organismos de socorro lograron rescatar a los pasajeros aún con vida. Por un segundo o milésima se salvaron de morir totalmente aplastados. La enorme roca cayó de lo alto del talud y acabó con la parte delantera del carro. Se les ayudó a la evacuación, pero no estuvieron atrapados para poder forzar o romper el vehículo, usar, como dijo, metales. Pero al parecer el fantasma de la muerte se fue en una de las ambulancias y acompañó a la única mujer hasta el hospital. La señora de 35 años de edad no resistió la gravedad de las lesiones y lamentablemente murió horas después. Están con policontusiones. El vehículo circulaba en sentido norte-sur. En el interior había huellas de sangre y las bolsas de aire explotaron. Los otros 3 ocupantes aún permanecen en observación de los médicos. La desgracia bajó de lo alto, atravesando la vía sin dar tiempo a maniobra alguna al conductor, quien también es parte de los heridos. Fueron trasladadas al Hospital Eugenio Espejo, al HCAM, y 2 pacientes al Hospital Inglés. La temporada invernal que atraviesa la capital sería una de las causas para que la tierra esté floja y las rocas bajen. Ante el peligro de posibles nuevos deslizamientos, el carril derecho de la vía en sentido norte-sur fue cerrado cerca de medio kilómetro. Un estudio determinará cuál es la situación. Que tenemos posibles caídas de rocas en el punto. Y al momento estamos coordinando la llegada de drones para hacer un análisis en la parte superior. Un evento natural que sorprendió a los ocupantes de la Simón Bolívar, donde ventajosamente no hubo más personas afectadas, considerando que se trata de una vía de gran circulación vehicular. En Quito informó Iván Casamen. El conductor de un tráiler murió tras volcarse el pesado vehículo. El accidente ocurrió en el kilómetro 9 de la vía Aloac-Santo Domingo. Mientras se dirigía a la ciudad de Quito, este tráiler cargado de cárnicos habría perdido pista en el kilómetro 9 de la vía Santo Domingo a Loac, propiciando un trágico accidente. Pérdida de carril de circulación y volcamiento lateral de un cuarto. Como consecuencia tenemos una persona fallecida
que es el conductor. Al parecer ha viajado solo. Como Freddy Cedeño, de 46 años, fue identificado el conductor. Su muerte se habría producido de manera instantánea. Con los compañeros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, trabajamos en equipo y nos tomó aproximadamente como 45 minutos la liberación del cuerpo, ya que estaba tomado con la puerta y estaba presionado con el chasis. El cadáver quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que fue necesario equipo especial para su extracción. Fue un trabajo arduo para poder liberarle a la víctima. Finalmente se liberó y se le entregó a medicina legal para que haga el procedimiento respectivo. El vehículo fue llevado a los patios de retención y el cuerpo al Centro Forense de Santo Domingo. Mientras tanto, personal especializado busca esclarecer el accidente. Decir que ha habido cansancio, fatiga, sería especular. En todo caso, se inician las investigaciones y allí se determinará, ¿no? Vale recalcar que en las carreteras se han perdido un gran número de vidas. Por eso se sigue pidiendo a los conductores ser precavidos para evitar más muerte y dolor. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Varios accidentes de tránsito fueron captados por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana durante el feriado de fin de año en Guayaquil. Los percances viales se produjeron en diferentes sectores de la urbe. Amanecían este 1 de enero y sobre la avenida Abdón Calderón, en el Guasmo Sur, un auto perdió pista, trepó el parterre central y se estrelló contra un poste de alumbrado público. El conductor corrió con suerte y resultó ileso, mientras que el carro fue retenido para investigaciones. En otro suceso, un conductor de motocicleta pierde pista y se estrella contra las barandas de un paso elevado que une la avenida Velasco Ibarra con la Carlos Julio Arosemena en el norte. Permanece herido sobre la calzada varios minutos, hasta que es atendido por paramédicos y llevado a una casa asistencial. Entre tanto, en la avenida Francisco de Orellana, diagonal a las Orquídeas, en el norte, un ciclista fue atropellado por un auto. El ciudadano resultó con golpes leves y fue atendido en el sitio. Informó Jorge Salazar. Ahora les contamos de un acto heroico. Preste mucha atención. Un niño de 10 años rescató a 6 pequeños que se quedaron atrapados dentro de un vehículo tras perder pista y caer a un barranco. Esto en el sector de El Pongo, en la provincia de La Suay. No fue Superman ni Batman, sino un niño de apenas 10 años el que salvó a 6 pequeños que se quedaron atrapados en un jeep donde regresaban de su escuela a sus casas cuando este perdió pista y cayera a un barranco en el sector de El Pongo, Cantón Girón, provincia de La Suay. Ahí quedaron heridos, llorando, unos aplastado piedra. Joel con mucha serenidad encontró la forma más increíble de salir del vehículo luego del fuerte impacto. Se agarraron con nervios en mí, después yo no podía nada que hacer, después con la cabeza para salir todo, me golpeé face. La tercera vez rompí la ventana. El pequeñín salió primero y con la misma tranquilidad empezó a sacar del carro a sus primos y compañeros en una actitud heroica. Yo dejé la mochila y después me fui a ayudar a los otros y después le saqué a 4, después a los otros me estaba sacando y otros me vinieron a ayudar. Por este incomparable acto valiente, el jefe político del Cantón Girón realiza acciones para lograr que el valeroso Joel sea declarado héroe. Sean condecorados y reconocidos a nivel de toda la ciudadanía y, por qué no decirlo, del país, ante un acto tan valiente y valeroso al rescatar a sus compañeros, primos, hermanos y familiares del vehículo accidentado. La actitud de la conductora también fue reprochada por la autoridad, pues esta abandonó a los menores a su suerte. Tenía que haber brindado el rescate a los niños y se escondió por el monte, huyó. Es muy lamentable realmente ese tipo de actuar. Ella no me ayudó nada y se fue corriendo por dentro montes. La madre de Joel pensó haber perdido a su querido hijo. Y no sabíamos, nos llaman para avisarnos, dice que nos pensamos que salido así de ido para la coneta. Mientras tanto ha ido para abajo, no pensamos ver a mi hijo, yo no pensé ver a mi hijo. Actos heroicos como estos de seguro serán reconocidos, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.
Una noche de copas terminó en el asesinato a puñaladas de una mujer en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur de Guayaquil. La acusada de esta muerte violenta es su pareja, una joven colombiana de 28 años quien está detenida. Ella asegura que lo hizo en defensa propia. La jornada de festejo del Año Nuevo se extendió hasta la noche del 1 de enero. En los primeros minutos del 2, las amigas ya se habían retirado y una discusión entre la pareja, las dos mujeres, terminó en un asesinato. En eso que yo entré, y mismo llegó la policía. Lo que hicimos fue coger una sábana y tenderla en la sábana, y con la policía la sacamos a la señora y la pusimos en el carro, pero lamentablemente ya ha estado muerta. Eran inquilinas del piso superior de esa vivienda, de la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur. Era el segundo mes habitando en ese lugar. La ocisa es Joana Gabriela Cambi Saavedra, de 34 años. Le había causado 2 heridas de arma blanca, esto es una a la altura del tórax y una a la altura de la muñeca del brazo izquierdo. Había máculas de sangre, lo que es en la sala. En los dormitorios, igual manera se ubicó el arma utilizada, el arma cortopunzante utilizada. En el mismo sitio la policía detuvo a su conviviente, una joven de 28 años de nacionalidad colombiana, que explicó a los gendarmes y vecinos que lo sucedido fue en defensa propia, que fue una discusión que se convirtió en una riña en la que ella, en primera instancia, era la perjudicada. Y la gente que estaban en la esquina salieron, ¿qué pasa? Dice, ayúdenme, lo que pasa es que ella me estaba golpeando, dice, y yo me defendí y le clavé un cuchillo. O sea, la había agredido porque la otra le estaba pegando. Pedí auxilio para que la ayudaran a sacar porque decía que aún estaba con vida. La DINASEC y la Fiscalía investigan ese nuevo supuesto caso de femicidio, registrado en el sur de Guayaquil, originado supuestamente por celos, informó Charlie Pizarro. 2 robos fueron frustrados durante este feriado en diferentes sectores de Guayaquil. Los procedimientos quedaron registrados en las cámaras para la Corporación para la Seguridad Ciudadana. 3 hombres llegan a un centro comercial ubicado en la vía Adaule, en el norte de Guayaquil, e ingresan a 2 locales. Ante la presunción de que iban a cometer un asalto, se comunica a la Policía Nacional, cuyos agentes los retienen y encuentran a uno de ellos una pistola de juguete. Luego, los individuos son llevados hasta la Fiscalía para las respectivas averiguaciones. Por otro lado, en el paradero de la Metrovía Caraguay, en el sur, un guardia de seguridad persigue a un supuesto delincuente. Más adelante, el celador le da alcance al sospechoso, quien es acusado de arranchar la cartera a una mujer. Llega la Policía Nacional y lo retienen junto con la evidencia para ser investigado. Informó Jorge Salazar. Las autoridades de la provincia de Santa Elena controlaron un disturbio registrado en el malecón de Salinas. Además, desmintieron una fotografía que mostraba insalubridad en las playas. Un video en las redes sociales se viralizó el 1 de enero. El suceso ocurrió en el malecón de Salinas. Según testigos, manifiestan que la policía llegó para despejar la playa de personas que a esa hora de la mañana aún libaban en el bulevar de este cantón por la celebración de fin de año. Vinieron El problema habría empezado por una riña, justamente por personas que estaban en estado etílico. El alcalde de Salinas manifiesta que existe una ordenanza en la que se prohíbe libar en la vía pública. Es por esto que la policía trataba de despejar el malecón. Bien, hay una ordenanza hecha por nuestra administración en el 2016 que está prohibido, 2016, mayo del 2016, que está prohibido hacer olivar en la vía pública. La policía nos estaba ayudando a liberar la vía. Ese video es de las 6:35 de la mañana. Además, señala que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que este tipo de desmanes no se repitan. Una fotografía que mostraba una playa llena de basura fue difundida en redes sociales. Supuestamente era el balneario del Cantón Salinas. Esta información fue categóricamente desmentida por el alcalde de este cantón. Perdón, una foto viralizada que sale la playa, es Santos, Brasil. Hicieron lo mismo en Acapulco diciendo que era Acapulco, pero no. Es una foto que no es Salinas.
El burgomaestre señala que las labores de limpieza se desarrollaron según lo que estaba establecido. En este segundo día del nuevo año, Salinas lucía con gran cantidad de bañistas y visitantes. Se pudo constatar que la playa estaba limpia. Pero ahorita llegamos y está la playa limpia, está bien y hay mucha gente, entonces está bonito todo. Los trabajos de limpieza de la playa empezaron desde muy tempranas horas. Se recolectó 5 veces más de lo que se recoge habitualmente. No digo que no haya habido basura, a tal punto de que nosotros normalmente en un día regular recogemos máximo 100 toneladas de basura. Solamente en referencia, el 1 de enero se recogió 500 toneladas de basura. Se hace un llamado de concientización a las personas que gustan visitar las playas para que eviten ensuciarlas, aportando con el aseo y el medio ambiente. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Autoridades de gobierno resaltaron que en el feriado de fin de año no hubo fallecidos por accidentes de tránsito donde estén implicados buses de servicio público. Además, afirman que el número de víctimas mortales disminuyó en relación al 2018. Que los radares en las carreteras, el control de los organismos pertinentes y otras acciones para frenar los accidentes de tránsito han dejado resultados positivos en el último feriado. El director de la ANT indicó que a comparación del cierre en el 2018, donde hubo 32 fallecidos en siniestros de tránsito con buses de transporte público implicados en este fin de año y el nuevo, los resultados son alentadores. No tuvimos fallecidos que lamentar en transporte público de pasajeros por accidentes. Álvaro Guzmán se refirió únicamente al transporte público, que las cifras de personas fallecidas en vehículos particulares están aún consolidando. Solo en Pichincha se reportaron al menos 5 muertos en siniestros de tránsito. Los datos de todas las modalidades los daremos una vez que tengamos el consolidado de de los gobiernos autónomos descentralizados. Que lo que pasó en la vía Cuenca-Molleturo a la altura de Sixic se trató de un evento fortuito que no está catalogado como accidente, a pesar que murieron 5 personas y otras 4 que viajaban en 2 vehículos resultaron heridas. De la misma forma fue catalogado el percance que sufrió un bus interprovincial a la altura de Guacamayos en la vía Atena, donde una mujer murió por el deslizamiento de rocas. Este sí fue un accidente producto de un evento natural. Mientras el director del ECU 911, Juan Zapata, resaltó la labor de los operadores del sistema, que el monitoreo evitó que se cometan posibles delitos, que en el feriado las 24 provincias estuvieron vigiladas las 24 horas. Nos evitaron que 4.033 incidentes se transformen en delitos. En Quito informó Iván Casamen. El último feriado del año 2019 movilizó a alrededor de 527,000 turistas. Las ciudades que más fueron visitadas, según la ministra del ramo, fueron Quito, Guayaquil, Salinas, Atacames y Tonsupa. Si bien la cifra de 527,000 turistas que recorrieron los diferentes puntos del territorio nacional podría ascender, la ministra de Turismo, Rosy Prado, puntualizó en el cuidado de todos por el entorno natural del país. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que cuidar lo que tenemos, porque tenemos una naturaleza bendecida y maravillosa que no podemos los mismos ecuatorianos dañarles. Y esto debido a que el sitio donde se ubica el país es considerado todo un paraíso. Propios y extraños así lo perciben. En ese sentido, la gente del mundo también fue un número importante en el turismo de la nación. Terminamos también el año con un crecimiento del 4.3%. Informado esto, también se anunció el calendario de feriados para este 2020. Pues según la ministra Prado, con la planificación se puede obtener mejores resultados. Si ya sabemos las fechas de los feriados, podemos conseguir mejores precios tanto en boletos aéreos como en hoteles y en destinos turísticos en el país, si es que planificamos y hacemos las reservaciones con anticipación. La programación viene marcada por el feriado de Carnaval, que será el 24 y 25 de febrero. El viernes 2 de abril, que es el Viernes Santo de Semana Santa, el sábado 1 de mayo, el lunes 24 de mayo, el 10 de agosto, el sábado 9 de octubre, el martes 2 y el miércoles 3 de noviembre, terminando con el sábado 25 de diciembre. Desde el Ministerio de Turismo se espera que el sector crezca aún más este 2020, pues a diferencia de 2018, el año pasado escaló en 2,000 viajeros más. Informó Javier Rosero. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero luego del corte, en Indonesia, las fuertes lluvias han causado la muerte de al menos 30 personas y más de 30,000 han sido evacuadas.
Además, los fuertes incendios forestales arrasan en Australia, acabando con bosques y poblaciones enteras. Se lo contamos en breve.